Notemos particularmente cuánto insiste Jesús en la necesidad de perdonar y ser perdonados, si en verdad queremos alcanzar algún progreso en los dominios del Espíritu. Y cuando ayunen, no aparezcan tristes como los hipócritas, que demudan su rostro para que los hombres vean que ayunaron. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. Tú, cuando ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara, para que no vean los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. El ayuno era una costumbre general de aquel tiempo, y Jesús lo da por sentado. El ayuno, como lo interpretan hoy en día los que tratan de llevar a la práctica científicamente la vida cristiana, consiste en abstenerse de ciertos pensamientos, sobre todo de los pensamientos negativos o malos, pero en algunos casos es necesario. Si deseamos tener resultados positivos, abstenernos de pensar por algún tiempo en la dificultad particular que nos inquieta. Hay ciertos problemas, casi siempre los que hemos repasado muchas veces en nuestra mente, que no se resuelven sino solo por medio de la plegaria y del ayuno. En tal caso, es preferible afrontar la cuestión definidamente y después abandonarla por algún tiempo, o también confiarla a otra persona que la considere en su justa medida mientras nosotros nos fijamos en otras cosas. Es decir, orar, rezar, querer elegir algo, listo, solicitamos a Dios y nos apartamos del problema. El ayuno físico resulta a veces eficaz para solucionar un problema, especialmente en el caso de lo que llamamos dificultades crónicas, pero debe ir acompañado de un tratamiento espiritual. Esto se debe al alto grado de concentración que puede lograrse durante la abstinencia. Notemos que el versículo 18 es sustancialmente una repetición del 6. Cuando la Biblia repite algo de esa manera, es una indicación evidente de que se trata de un punto de importancia primordial. Y dice así: no alleguen tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corrompen, y donde los ladrones horadan y roban. Atesoren tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, y donde los ladrones no horadan ni roban. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si, pues, tu ojo estuviese sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo estuviese enfermo, todo tu cuerpo será tenebroso. Pues si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿qué tales serán todas las tinieblas? Mateo 5, 19, 23. Habiéndose extendido acerca de la naturaleza del lugar secreto, y habiéndonos dado la oración modelo, el Padre Nuestro, o realización divina como la llave de la vida, Jesús sigue llamando la atención sobre ciertas consecuencias que seguirán, a fin de mostrarnos que debemos conformar lo antes posible nuestra experiencia a este principio fundamental. Por ejemplo, una vez que comprendamos que todo lo existente en el plano material no es más que la exteriorización de nuestros pensamientos, podemos hacernos cargo de lo necio que resulta acumular o tratar de acumular riquezas o bienes materiales de cualquier clase. Si nuestra conciencia está en rectitud, esto es, si comprendemos que Dios es amor, que es la fuente dispensadora de todo bien, siempre estaremos en aptitud de lograr todo aquello que necesitemos, bien sea dinero o cualquier otra cosa, donde quiera que estemos y en cualquier circunstancia que nos encontremos. Nada nos llegará a hacer falta cuando comprendamos que para el Espíritu Divino demandar y obtener son la misma cosa. A la inversa, mientras no comprendamos esto, siempre estaremos expuestos a la pobreza o a cualquier necesidad. Podemos, ciertamente, llegar a poseer grandes caudales de riqueza, acciones, bonos, casas, tierras, pero a menos que tengamos una comprensión espiritual de la propiedad, estos tesoros tarde o temprano adquirirán alas y volarán. En verdad, no hay otro camino para alcanzar seguridad que el de la comprensión espiritual. Los bancos más seguros hacen bancarrota. La bolsa está expuesta a catástrofes imprevistas. Las minas y los pozos de petróleo pueden ser destruidos por un cataclismo natural. Una nueva invención puede arruinar una vieja. El abrir o cerrar una estación de ferrocarril o el iniciar una nueva empresa en otro lugar puede comprometer el valor de nuestras tierras, sin hablar del efecto que sobre toda clase de propiedad causan los trastornos inesperados que se producen en el mundo político. En pocas palabras, el malgastar el tiempo es malgastar el tiempo dirigir demasiado nuestro interés hacia la acumulación de bienes materiales, que son vulnerables a los cambios y venturas. Si dedicamos a la meditación y a la oración científica una pequeña parte del tiempo y de la atención que empleamos en perseguir los bienes del mundo, el cambio de conciencia resultante nos pondría a salvo de la pobreza y la adversidad.
Si te enfocaras en la oración, si te enfocaras en meditar y en dejar de acumular riquezas, llegarían verdaderas riquezas. Si tuviéramos suficiente comprensión espiritual de las leyes que rigen el aprovisionamiento de cada uno, fíjate, em, dice aquí que si, si pudieras saber qué es lo que da las verdaderas provisiones, si tuviéramos suficiente comprensión espiritual de las leyes que rigen el aprovisionamiento de cada uno, es probable que nuestras inversiones no fracasarían. Eso es importante porque es como a veces las personas que hablan de, digamos que en una consulta, necesito saber cómo mejorar la empresa porque el dinero de la empresa ya casi no ha generado. O ya casi no ha habido mucho dinero, ya casi no he generado algo, las acciones de la empresa o las ventas no están tan bien. ¿Qué está pasando dentro de la empresa? Y es que para eso hay que conocer la ley. ¿Qué está pasando dentro primero de la casa del dueño, de la persona, de la dueña? O sea, la dueña llega y pregunta a la que tiene más acciones, llega y pregunta, oye, ¿por qué mi empresa no está funcionando? Bueno, hay que revisar primero las leyes. Y las leyes comienzan con los pensamientos. Hay que revisar los pensamientos de todos los empleados. Hay que revisar qué está ocurriendo en las casas de cada uno de ellos. Claro que eso sería muy invasivo, pero aún así la ley aplica. Y dice aquí, y en caso de que salieran mal, las pérdidas se sustituirían inmediatamente antes de que sufriéramos por ellas. En todo caso, el que tiene su mente puesta en un sentido de prosperidad no puede empobrecerse, ni puede alcanzar bienestar material el que mantiene en la mente la idea de la pobreza. A la larga, nadie puede conservar lo que no le pertenece por derecho de conciencia. Vuelvo a leer esto. Nadie puede conservar lo que no le pertenece por derecho de conciencia, ni tampoco puede perderlo aquel que lo tiene por el mismo derecho. Ya es tuyo. No luches por algo que por derecho de conciencia te pertenece. Por lo tanto, haremos bien en no fundar nuestra paz sobre tesoros terrenales, sino más bien sobre riquezas en los cielos, lo cual es la comprensión de la ley espiritual. Si concentramos nuestra felicidad en las cosas materiales, transitorias, inmudables, no es a Dios a quien ponemos en el primer lugar de prioridad. Si Él ocupa el primer plano de nuestra vida, nada nos causará inquietud ni ansiedad. Si primero ponemos a Dios, nada nos causará inquietud ni ansiedad. Ahondando con más detalle en el mismo tema, Jesús nos dice que aquellos que establecen su vida sobre esta nueva base estarán libres de pequeñas inquietudes y afanes del vivir diario, que continúan incomodando a los demás. Cuestiones de dieta, por ejemplo, se arreglarán por sí solas si pensamos correctamente. Cuestiones de dieta se arreglarán por sí solas si pensamos correctamente. El que ha orientado su vida por este nuevo rumbo no tiene que preocuparse por todo lo que come, convirtiendo así la función del comer en una carga penosa. Come natural y espontáneamente el alimento ordinario que se presenta, sabiendo que la buena dirección de sus pensamientos habituales hará asimilable lo que come. Si realiza las oraciones de cada día con sabiduría y dirección, comerá menos, es decir, la cantidad de alimento naturalmente requerida ya no va a ser la misma. El mismo principio es aplicable a todos los detalles de la vida cotidiana. Si oramos cada día de manera conveniente, encontraremos que las cosas secundarias de la vida se arreglan por sí mismas, sin necesidad de esfuerzo alguno por nuestra parte. Fijémonos en el contraste entre esto y el método usual de ordenar las cosas por separado, es decir, organizando 1001 detalles pequeños, y apreciaremos cuán maravillosamente nos libera la nueva base espiritual. Si, pues, tu ojo estuviera sano, todo tu cuerpo estará luminoso. He aquí la expresión absoluta de la verdad. En efecto, si el ojo está sano, todo el cuerpo de la experiencia estará lleno de luz. El ojo simboliza la percepción espiritual. Aquello en que ponemos nuestra atención es la cosa que gobierna nuestra vida. La atención es de importancia capital. Nuestro libre albedrío reside en la orientación de nuestra atención. Aquello que capta nuestra atención con insistencia entrará en nuestra vida para dominarla. Si no nos fijamos en ninguna cosa en particular, y esto ocurre muy a menudo, entonces nada en particular nos acontecerá en la vida excepto la duda y la incertidumbre. Iremos vagando a la aventura. Si nos fijamos en el mundo exterior, el cual por su naturaleza es variable y está sujeto a cambios, infaliblemente tendremos que sufrir la infelicidad, la pobreza y una salud deficiente,
O sea, si dependemos del afuera, si dependemos de que el mundo de afuera nos diga cómo sentirnos. Por otra parte, si dirigimos nuestra atención hacia Dios, si la cosa que más nos importa es su gloria y la norma de nuestra vida es expresar su voluntad, entonces nuestro ojo será sano y nuestro cuerpo y nuestra existencia serán luminosos. Nadie puede servir a dos señores, pues, o bien aborreciendo al uno, amará al otro, o bien, adhiriéndose al uno, menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se inquieten por su vida, por lo que han de comer o de beber, ni por su cuerpo, por lo que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren, miren cómo las aves del cielo no siembran ni ciegan, ni encierran en graneros, y su Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes con sus preocupaciones puede añadir a su estatura un solo codo? Y del vestido, ¿por qué preocuparse? Aprendan de los lirios del campo, cómo crecen. No se fatigan ni hilan. Pues yo les digo que ni Salomón en toda su gloria vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy es, y mañana es arrojada al lomo, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No se preocupen, pues, diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, o con qué nos vestiremos? Los gentiles se afanan por todo eso, pero bien sabe el Padre Celestial que todo eso tiene necesidad. Busquen, pues, primero el reino. Busquen, pues, primero, es el reino y su justicia, y todo eso se los dará por añadidura. Mateo 6, 25, 34. Muchos cristianos aceptan estos hechos en teoría, pero se manifiestan indiferentes cuando es cuestión de ponerlos en práctica. Y esta vacilación los mete siempre en un sinnúmero de dificultades nacidas de su flaqueza e inconsecuencia. Sí, porque mucha gente lo puede como leer, sí, no, hombre, qué belleza, Jesucristo, sí, pero muchas mamás católicas o cristianas, o papás, o tías o tíos, pueden leerlo y decir, sí, amén, oremos por el Señor, pero a la hora de verdad, es que ¿qué vamos a comer? Es que ¿cómo le vamos a hacer para pagar esto? No, es que ¿cómo le van a hacer? Te fijas que ya, ¿dónde está todo el aprendizaje? No está. Porque solamente lo han estado leyendo de los ojos para afuera. En general, los materialistas son más felices porque por lo menos viven según sus conocimientos y se conforman con lo que comprenden. Tratar de apoyarse en un principio ahora y luego en otro es servir a dos señores. Y esto es imposible. No pueden servir a Dios y a las riquezas. El hombre es esencialmente espiritual y ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. En consecuencia, está hecho para vivir felizmente en el plano espiritual y no puede realmente tener éxito en ningún otro. Las aves del cielo y los lirios del campo le ofrecen al hombre una sorprendente lección por su completa adaptación a las leyes de sus planos respectivos. Expresan verdaderamente su propia y auténtica naturaleza. Van a través de la vida siendo a la perfección ellos mismos y no conocen nada que se les parezca a la inquietud y a la ansiedad que destruyen tantas vidas humanas. Los lirios de los que aquí se habla son las magníficas amapolas silvestres del oriente, y quien quiera que haya visto un campo de estas flores meciéndose y balanceándose a la brisa, apreciará el sentido de reposo y libertad de espíritu y gozo que, según Jesús, pertenece a la humanidad por derecho de nacimiento. Por supuesto, él no quiere decir que los seres humanos, que están en un plano biológico infinitamente más elevado, deban imitar al pie de la letra las vidas o los métodos de los pájaros o de las flores. No, obviamente no. La lección que tenemos que aprender es que nosotros debemos adaptarnos a nuestro propio elemento de la misma manera que ellos hacen con lo suyo. Y nuestro verdadero elemento es la presencia de Dios. San Agustín dijo, tú nos has creado para ti mismo y nuestros corazones están inquietos hasta que no reposan en ti. Cuando el hombre llegue a aceptar que la verdad se encuentra en Dios, tan completa e indudablemente como las flores y los pájaros aceptan la verdad de su propia condición, demostrará en sí la abundancia y la armonía divinas tan perfectamente como lo hacen estas otras criaturas de Dios. Si alguien fuera lo bastante necio para interpretar estos símiles de forma literal en vez de espiritualmente,
y se acostara en un campo de amapolas esperando a que Dios hiciera un milagro dramático en su favor, muy pronto se daría cuenta de que ese no es el camino. Poseyendo facultades infinitamente superiores a las de los animales y las plantas, el hombre imitará en verdad su sabiduría y su gloria, siendo activo en su propia esfera, la de la oración y meditación. La base espiritual no es un sinónimo de laissez-faire, significa actividad intensa, pero en el plano espiritual, está escrito, creo que es francés, entonces dice, pero en el plano espiritual, que es distinto del material. Esta es la única forma por medio de la cual uno puede buscar el reino de los cielos, después de lo cual todas las cosas negativas vendrán como una consecuencia. La base espiritual. Si nos sentimos muy desanimados y desconcertados, ha llegado el momento de echarnos mentalmente entre las amapolas, leer la Biblia y orar con serenidad, pero con perseverancia. Fíjate, si nos sentimos muy desanimados y desconcertados, ha llegado el momento de echarnos mentalmente entre los lirios del campo, pues. Leer la Biblia y orar con serenidad, pero con perseverancia, hasta que algo suceda, o bien dentro o bien fuera de nosotros. Y esto no es laissez-faire, esto supongo que es francés. Dame un segundito. Supongo que esto significa dejar de hacer. Entonces, sí, significa como liberalismo, dejar de hacer. Es una expresión francesa que significa dejar de hacer, dejen pasar. Dice, esto no es un dejen pasar porque la oración es acción. Una vez, en Londres, conocí a una señora cuyos asuntos se enredaron tan desesperadamente que parecía destinada inexorablemente a la más completa ruina. La animé a que abandonara mentalmente toda su carga y, sin temor a las consecuencias inmediatas, pasara 2 o 3 días buscando en la Biblia una inspiración y pidiendo en oración la paz y la felicidad. Al cabo de una semana, sin que hubiera realizado acción material alguna, todo quedó aclarado como por arte de magia. La manera normal de ganarse la vida es tener una profesión o desempeñar una ocupación que resulte útil y agradable. Se trata de hacer conscientemente la tarea y recibir a cambio una remuneración satisfactoria. La oración científica colocará a cada uno en tal posición, si no la tiene aún, y entonces, si ora cada día como conviene, dándose cuenta de la verdadera situación y pidiendo la oportunidad de servir, cualquiera que sea su actual posición irá mejorando a medida que pasa el tiempo. Pero tendrá que orar diariamente como conviene. No es necesario trabajar o ejercer una profesión fuera de casa. La mujer que lleva a cabo sus deberes en el hogar es un miembro de la comunidad tan útil como cualquier otro. Y muchas personas que no tienen necesidad de preocuparse por el dinero, debido a sus ingresos personales, prestan grandes servicios a la humanidad cultivando las artes o la literatura y fomentando las investigaciones científicas. Lo cierto es que nadie cuya vida repose en la base espiritual vivirá inactivamente, por grande que sea su riqueza. Es totalmente cierto. De vez en cuando, se oyen casos de ciertas personas que se creen tan espirituales que no necesitan ganarse la vida. Otra persona, algún pariente o un amigo que trabaja, porque no es demasiado espiritual, suele mantenerlos en la ociosidad. Pero esa actitud mental habla por sí misma. Si la comprensión que una persona tiene de la metafísica resulta suficiente para permitirle pasar sin el trabajo ordinario, se encontrará automáticamente provista de lo necesario, permaneciendo independiente y digna de respeto. Y esto no puede en manera alguna aplicarse a los deudores o a los que viven a costa de otros. Si queremos experimentar apoyándonos en el poder de la palabra, bien, pero estemos seguros de hacerlo con una sinceridad absoluta. El único modo de llevar a cabo este experimento de manera genuina es dejar que sea una demostración de fe. De lo contrario, tendremos que atenernos a consecuencias extremas. Si contamos secretamente con alguien que pueda ayudarnos, no estaremos confiando en la palabra divina. Todo adepto de la ciencia espiritual puede esperar una prosperidad razonable que le permita vivir confortablemente y con seguridad. Mientras no podamos probar esa verdad solo por el poder de la palabra divina, debemos continuar practicando el tratamiento espiritual que nos llevará a alcanzar una posición adecuada en la que nos desenvolvamos con éxito. Jesús nos dice en este pasaje que todos nuestros esfuerzos de voluntad serán insuficientes para aumentar un codo a nuestra estatura. Esto es otra manera de expresar la verdad que Él presenta de tantos modos diferentes. Esto es, que debemos volver a nacer espiritualmente. En tanto permanezcamos como estamos, no podremos, pese a todo esfuerzo, lograr cambio alguno.
ni en nosotros mismos ni fuera de nosotros. Siempre hacemos lo que somos. Nuestra vida exterior se corresponde siempre con la interior. No podremos lograr ningún proceso si no nacemos de nuevo. Esto es, si no llevamos a efecto una toma de conciencia de la presencia de Dios. No se inquieten, pues, por el mañana, porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes. Bástale a cada día su afán. Mateo 6:34. En la oración científica empleamos generalmente el tiempo presente. Todo el principio de la oración científica consiste en corregir y orientar la conciencia, y eso tiene que hacerse en el presente. Así, cuando se nos presente un problema referente al futuro, por ejemplo un examen que vamos a tener en 6 meses, o un viaje desagradable que tenemos que realizar la semana siguiente, es ahora cuando conviene orar. No esperemos hasta el último momento. Trabajemos mentalmente ahora. Esto es, trabajemos ahora en nuestra conciencia sobre el asunto en el presente. No proyectemos nuestro tratamiento espiritual hacia el futuro, porque de esa forma no se obtendrán los resultados esperados. El hecho, sin duda, y vuelvo a leer esto, no proyectemos nuestro tratamiento espiritual hacia el futuro, porque de esa forma no obtendremos resultados. El hecho, sin duda, concierne al porvenir, pero el acto de pensar en él ahora significa que ya está en nuestra conciencia, y por tratarse de un pensamiento actual, puede y debe ser tratado en tiempo presente. De la misma manera podemos obrar respecto a los hechos pasados, y debemos hacerlo si aún nos inquietan, tratándolos como si fueran presentes, porque hoy es cuando persiste el pensamiento en nosotros. Bueno, todo esto es importantísimo, es que para el futuro, ora ahora. Está en el ahora este tema, pero para el pasado aún me duele, sigue orando, porque está todavía en tu conciencia. Entonces hay que orar por ese momento, pero ahora. No pensando pues en el futuro, en después, en la siguiente semana, en aquel viaje, sino agradeciendo, orando, con una base firme, todos los días, para que en aquel momento la oración surja su efecto. Tratemos todos los hechos, pasados y futuros, como si ocurrieran en el momento presente. No olvidemos que Dios está fuera de lo que llamamos tiempo y que, en consecuencia, la acción benéfica de su santa presencia es igualmente eficaz, ayer, hoy y mañana. Recordemos que los únicos pensamientos que importan son los de hoy. Los pensamientos de ayer o del año pasado ya no nos interesan, porque si nuestros pensamientos de hoy son justos, todo se encontrará rectificado en este momento. La mejor manera de prepararse para el mañana es hacer serenos y armoniosos los pensamientos de hoy. Todos los demás bienes vendrán en consecuencia. Sería inútil profundizar en nuestra mente para buscar obstáculos que pudiéramos erradicar. Tratemos fielmente los errores que nos llaman la atención, y nos estaremos ocupando de todo lo que está escondido. En el mismo espíritu, el cristianismo científico nos disuade de conceder demasiada atención a otro plano o a las condiciones de la vida después de la muerte. Tales preocupaciones no suelen ser sino una evasión de las realidades de esta vida y los problemas cotidianos que deben afrontarse y resolverse aquí y no evadirlos, o, lo que es lo mismo, diferirlos en nuestro pensamiento. Tenemos que hacer hincapié en la vida, no en la muerte, y centrarnos en nuestra demostración aquí y ahora. Capítulo 6. Con la medida con que medirás. No juzguen y no serán juzgados, porque con el juicio que juzgarán serán juzgados, y con la medida con que miden se les medirá. ¿Cómo ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¿O cómo osas decir a tu hermano, deja que te quite la paja del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás de quitar la paja del ojo de tu hermano. Esta sección del Sermón de la Montaña consta de 5 versos cortos y solo unas 100 palabras, y sin embargo no se exagera diciendo que es el documento más sorprendente que jamás se haya presentado a la humanidad. En estos 5 versos se nos dice más acerca de la naturaleza del hombre, el significado de la vida, la importancia de la conducta, el arte de vivir, el secreto de la felicidad y del buen éxito, la manera de superar la adversidad, el acceso a Dios, la emancipación del alma y la salvación del mundo. Que lo que todos los filósofos y todos los teólogos y todos los sabios juntos nos han dicho, porque nos explica la gran ley. Es infinitamente más importante que un hombre, y especialmente un niño, comprende el significado de estos 5 versos, que ninguna otra cosa que se enseña en las escuelas y las universidades. No hay nada en los cursos de estudio corrientes, no hay nada que se pueda aprender en las bibliotecas o los laboratorios que valga la millonésima parte de la enseñanza de estos versos. Si alguna vez fuera posible justificar el dicho fanático,
quemen los demás libros porque todo está en este. Se estaría haciendo mención a estos versos. No juzguen y no serán juzgados, porque con el juicio que juzguen serán juzgados, y con la medida con que miden, se les medirá. Si el hombre común comprendiera, aun por un momento, el significado de estas palabras y verdaderamente las creyera, de inmediato revolucionarían toda su vida de arriba abajo radicalmente. Su conducta diaria se transformaría por completo, y él mismo cambiaría tanto que, en un tiempo relativamente corto, sus amigos más íntimos casi no lo conocerían, tanto si fuera primer ministro como si fuera un hombre de la calle. Esta comprensión le cambiaría el mundo, y como la verdad es más contagiosa de lo que se puede imaginar, su metamorfosis transformaría el mundo también para muchos otros. Cada vez que leemos de nuevo el Sermón de la Montaña, en una actitud mental receptiva, nos asombramos de encontrar que las afirmaciones que contiene han sido, en la práctica, pasadas por alto por la mayoría de los cristianos. Si no se supiera que es un hecho que estas palabras se oyen constantemente en público y son leídas en privado por millones de cristianos de todas clases, casi no se podría creer que esto fuera posible, porque las verdades expresadas aquí parecen no tener nada que ver con los motivos de su vida y conducta diaria. O sea, muchos lo han de leer millones de personas al día, pero pues no se ve en el mundo. Sin embargo, estas palabras expresan la ley de la vida, sencilla e inevitable. Pues sí, inevitable. O sea, es que es claro, o sea, con la vara con la que mides serás medido. Porque tal es la ley de la vida, tal como pensamos de otros, tal como hablamos de ellos, tal como nos portamos hacia ellos, así pensarán y hablarán de nosotros. Y así se portarán con nosotros. Sea cual sea nuestra conducta, inevitablemente nos será devuelta. Todo lo que les hacemos a otros, tarde o temprano, aquí o allí, alguien nos lo hará. Lo bueno que hacemos se nos devolverá en el mismo grado, y lo malo que les hacemos a otros de la misma manera se nos devolverá también. Esto no quiere decir de ninguna manera que las personas a quienes tratamos bien o mal sean las mismas que nos devuelvan mañana la acción. Casi nunca ocurre así, pero lo que ocurre es que en otro momento, tal vez años después, en algún otro lugar, alguien que no sabe nada de la acción anterior nos la va a pagar con la misma moneda. Por cada palabra áspera que decimos a otra persona o de otra persona, tal palabra se nos dirá o se dirá de nosotros. Voy a volver a leer esto. Por cada palabra áspera que decimos a otra persona de otra persona, tal palabra se dirá o se nos dirá o se dirá de nosotros. Por cada vez que defraudemos, seremos defraudados. Por cada vez que engañemos, seremos engañados. Por cada mentira que digamos, se nos mentirá también. Por cada vez que descuidemos de un deber, por cada evasión de una responsabilidad, cada abuso de la autoridad sobre otras personas, estaremos haciendo algo por lo cual inevitablemente se nos pagará haciendo sufrir una herida igual. Con la misma medida que miden, se les medirá. Esta ley está, como lo dice aquí, ¿no? Sencilla e inevitable. Esta ley es sencilla e inevitable. Y está fascinante, tan sencilla y no se puede evitar. ¿No es evidente que si la gente se diera cuenta de todo ello, de que es literalmente cierto, esto influiría en su conducta en la forma más profunda? ¿No haría más en la práctica tal comprensión para hacer disminuir los crímenes y elevar el nivel moral de toda la comunidad, que todas las leyes elaboradas por los parlamentos o todos los castigos impuestos por jueces y magistrados? La gente tiende a pensar, especialmente cuando la tentación es muy fuerte, que probablemente podrán escaparse de la ley del país, escaparse del alguacil o deslizarse de las manos de las autoridades de cualquier otra manera. Esperan que los individuos les perdonen, o que no pueden vengarse, o que todo se olvide con el tiempo, o mejor aún, que nunca se descubra la falta. Sin embargo, si se comprendiera que la ley de la retribución es una ley cósmica, tan impersonal e inmutable como la ley de la gravedad, que no considera personas ni respeta instituciones, una ley sin rencor y sin piedad, reflexionarían más antes de tratar injustamente a sus prójimos. La ley de la retribución no respeta, no considera personas, respeta instituciones sin rencor ni piedad. La ley de la gravedad nunca duerme, nunca está desprevenida, nunca se cansa, no es compasiva ni vengativa, y nadie podría imaginar que pudiera evadirla o engatusarla, o sobornarla, o intimidarla. La gente la acepta como inevitable e ineludible, y se comportan de acuerdo a ello. La ley de la retribución es tan inmutable como la ley de la gravedad.
Tarde o temprano, el agua encuentra su nivel y el trato que les damos a otros nos devuelve. Algunos cristianos, al oír la explicación de la ley de la retribución, han puesto objeción diciendo que esta ley es de origen budista o indostano y no de cristiano. Indostano, ¿qué es indostano? A ver, indostano. De la India, natural de Indostán, región de Asia, de la India, diciendo que esta ley es de origen budista y no cristiano. Es verdad que esta ley es enseñada por los budistas y los hindustanos, y hacen bien en enseñarla porque es la ley de la naturaleza. Es verdad también que esta ley se comprende mejor en los países orientales que entre nosotros, pero eso no quiere decir que sea una posesión oriental. Lo que quiere decir es que las iglesias ortodoxas cristianas han faltado a su obligación de exponer a la gente una sección importante de la enseñanza de Jesús. A los que dicen que esta no es una ley cristiana, se les puede responder: ¿es un documento cristiano el Evangelio de Mateo o no? ¿Era cristiano o budista Jesucristo? Esta doctrina, nos guste o no nos guste, si queremos podemos tratar de pasarla por alto, pero no podemos negar que Jesucristo la enseñó. Y de la manera más directa y enfática, cuando dijo: no juzguen o serán juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados y con la medida que midan serán medidos. Sir Edwin Arnold, en su poema titulado La canción celestial, describió esta ley implacable de la justicia inmanente. No hay nadie que la pueda menospreciar. Quien la impida, pierde. Quien la sirva, gana. El bien hecho en secreto da paz y deleite. El mal escondido trae dolor. Por ella el cuchillo apuñaló al asesino. El juez injusto perdió a su defensor. La lengua falsa sentencia su propia mentira. Y el vil ladrón despoja solo para restituir. Ella lo ve y lo nota todo. Sé justo, te recompensará. La ley, cuando dice ella lo ve, se refiere a la ley. Injusto, serás pagado con la misma moneda, aunque Dharma tal vez tarde en llegar. ¡Wow! Claro está que conviene no hacerle a otra persona lo que no quisiéramos que alguien nos hiciese a nosotros, porque eso es lo que ocurrirá. Especialmente es este el caso cuando actuamos mal con alguien que está en nuestro poder. De la misma manera, es cierto que por cada buena acción que cumplimos, por cada palabra bondadosa que pronunciamos, un día u otro recibiremos su equivalente. Muchas personas suelen quejarse de la ingratitud de aquellas a quienes han ayudado o a quienes han concedido favores, y frecuentemente con razón. Pero esta queja manifiesta una actitud mental que es importante corregir. Cuando alguien se siente ofendido porque le han mostrado ingratitud por un favor, es porque ha esperado gratitud. Y esto es un gran error. La verdadera razón para ayudar a otros es porque es nuestro deber ayudar en la medida en que podamos hacerlo sabiamente, o porque es una expresión del amor. Por supuesto, el amor verdadero no busca un quid pro quo, cosa que sustituye algo equivalente, como un give and take, pues, algo a cambio de algo, quid pro quo, no lo había escuchado. Por supuesto, el amor verdadero no busca algo a cambio de algo, y haber cumplido nuestro deber tendría que ser la propia recompensa. Recordémoslo, o si lo preferimos así, de una manera u otra, nuestra buena acción será reconocida con el tiempo. Cuando se espera la gratitud, se crea en la otra persona un sentido de obligación, y esta persona probablemente tendrá esto en su inconsciente y lo sentirá con más fuerza, porque tal cosa es algo que repugna a la naturaleza humana. Hagamos la buena acción y sigamos nuestro camino, sin esperar ni desear el reconocimiento personal. ¿No es acaso un pensamiento hermoso y estimulante que todas las oraciones que hemos pronunciado en nuestra vida, todo lo bueno que hemos hecho y todas nuestras palabras bondadosas permanecen con nosotros y que nadie nos la puede quitar? En efecto, estas son las únicas cosas que podemos guardar, que nos podemos quedar, porque todo lo demás ha de desaparecer. Nuestros errores mentales y orales y nuestros pecados van eliminándose según la ley, pero el bien sigue incólume por toda la eternidad. ¡Qué hermoso! Y dice aquí así: los estudiosos del cristianismo científico que comprenden el poder del pensamiento se darán cuenta de que es aquí, en el reino de los pensamientos, donde la ley encuentra su verdadera aplicación, y verán que lo que importa, en última instancia, es guardar pensamientos rectos hacia otros, lo mismo que hacia sí mismo. Pensar rectamente en lo tocante a Dios, en lo tocante al prójimo y en lo tocante a sí mismo. Esto es la ley y los profetas, sabiendo que el dominio se encuentra en el lugar secreto. Es ahí donde hay que poner la atención, observando el mandamiento no juzgar.
La regla de oro, interpretada científicamente, es: piensen de otros tal como quisieran que pensaran de ustedes. A la luz del conocimiento que ahora tenemos, la observación de esta regla se convierte en un deber solemne, y más aún, es una vital deuda de honor. Una deuda de honor es una obligación que ninguna ley escrita puede hacernos cumplir, una obligación que cumplimos en secreto para satisfacción de nuestra conciencia. Y del mismo modo, como nadie puede saber, y mucho menos probar, lo que estamos pensando, no somos, probar lo que estamos pensando, como si tuviera un sabor, no somos responsables por nuestros pensamientos ante ningún tribunal, sino ante el más alto, el tribunal que nunca se equivoca y cuyas sentencias nunca se evaden. ¡Wow! No somos responsables por nuestros pensamientos ante ningún tribunal, sino ante el más alto, el tribunal que nunca se equivoca y cuyas sentencias nunca se evaden. Habiendo comprendido la ley suprema y su función, resumidas tan maravillosamente por Jesús en este pasaje, el discípulo está preparado para dar el siguiente paso importante y comprender cómo es posible elevarse incluso por encima de la gran ley en el nombre de Cristo. En la Biblia, el término Cristo no es sinónimo de Jesús, el individuo. Es un término técnico que quiere decir la verdad espiritual y absoluta acerca de cualquier cosa. Y dice así: en la Biblia, el término Cristo no es sinónimo de Jesús, el individuo. Vuelvo a recalcar esto. Discernir esta verdad acerca de alguna persona o condición o circunstancia inmediatamente sana a las anteriores, siendo el mejoramiento en la misma medida del grado de toma de conciencia del que piensa. He aquí la esencia de la curación espiritual. Y por eso vemos que en el sentido más amplio y con total independencia al mismo tiempo de las obras especiales y sin par realizadas por el mismo Jesús, es verdad que el Cristo viene al mundo para redimirlo y salvarlo. Cuando quiera que el Cristo, eso es, la idea verdadera de algo, nace en el pensamiento de alguien, la curación física, moral o mental, según sea el caso, viene a continuación. Una curación mental consiste en hacer lúcida e inteligente a una persona estúpida. Los niños más atrasados en la escuela responden como si fuera magia al tratamiento espiritual. Se pide para ellos la inteligencia divina y se cae en la cuenta de que Dios es el alma del hombre. La enfermedad y el pecado, la pobreza y la confusión, la ignorancia y la flaqueza humana, todo desaparece bajo el poder del Cristo sanador. Por profundas que sean las raíces de nuestros males, una visión clara del Cristo, una visión de la verdad espiritual, eternamente presente detrás de las apariencias, nos curará. Bueno, con todo esto lo que estamos leyendo se está refiriendo a pesar de todo lo que ves, aún así mirar desde Cristo, desde la conciencia y Cristo con su naturaleza empieza a ordenar, curar, ya sea un caso físico, moral o mental. Dice, el Cristo es nada menos que la acción directa de Dios mismo. El autoconocimiento del Espíritu pasa por encima de todo. La ley espiritual eclipsa y domina todas las leyes del plano físico y del plano mental. Esto, como hemos visto en el primer capítulo, no significa que las leyes del plano físico o del plano mental se puedan romper, sino que el hombre, por su naturaleza esencialmente divina, tiene el poder de levantarse por encima de estos planos al plano del espíritu, plano de dimensión infinita, donde tales leyes no lo afectan más. Él no viola sus leyes, se aventura más allá de sus fronteras. Cuando el globo aerostático se levanta hacia el sol, no obstante su peso, parece que desafía la ley de la gravedad. Sin embargo, no se rompe esa ley, sino que más bien se cumple por esa acción, aunque la experiencia normal de la vida diaria está, de hecho, invertida. La ley del karma, ley infalible que no respeta a nadie ni olvida nada, no vale más que para los planos físicos y mental. No es una ley del espíritu. En espíritu todo es perfecto, eterno. En espíritu todo es inalterable. En este dominio no hay nada malo que se pueda cosechar porque no se puede sembrar. Y por consiguiente, cuando el hombre levanta su atención hacia el mundo del espíritu, por lo que llamamos la oración, la meditación o el tratamiento, transfiere su atención al dominio del espíritu y así se pone, a ese grado, bajo la ley del bien perfecto y se libera de karma. Orando, meditando. Así es que el hombre puede elegir entre karma o el Cristo. He aquí las mejores noticias que jamás haya recibido la humanidad, y por eso se llama alegre noticia o buena nueva o evangelio, pues tal es el sentido de esta palabra. Esta es la carta de las libertades humanas, el dominio del ser humano, hecho a la imagen de Dios y conforme a su semejanza, sobre todas las cosas. Pero el hombre puede elegir, puede permanecer en la región limitada, el plano físico y el plano mental, y en ese caso queda estrechamente atado a la rueda del karma,
o puede apelar por medio de las oraciones y la meditación el reino del Espíritu, esto es, el Cristo, y de este modo liberarse. Puede elegir Cristo o el karma, y Cristo es el Señor del karma. ¡Qué hermoso! En Oriente, donde se comprende también la ley del karma, la humanidad no ha recibido el mensaje del Cristo, y por eso se encuentra en una posición de falta de esperanza. Pero nosotros, así que penetremos al espíritu del Evangelio, podemos liberarnos. En otras palabras, resulta que el karma no es inexorable, sino mientras no hacemos oración. En cuanto oramos, comenzamos a elevarnos por encima del karma, es decir, comenzamos a erradicar gradualmente las consecuencias desagradables. En cuanto oramos, comenzamos a elevarnos por encima del karma, es decir, comenzamos a erradicar gradualmente las consecuencias desagradables de nuestros errores pasados. Por cada falta, o tenemos que sufrir las consecuencias, ser castigados, o tenemos que cancelarlas por medio de la oración científica, por la práctica de la presencia de Dios. Tenemos esa gran alternativa, Cristo o el karma. ¿Significa eso que cualquier falta, cualquier estupidez, hasta un pecado grave puede expurgarse del libro de la vida con todos los castigos? O sea, ¿nos podemos quitar todo lo que ya hicimos? Sí. Significa nada menos que eso. No hay ningún mal que pueda restituir la acción del Cristo. No hay ningún mal, que pueda resistir la acción del Cristo sanador. Dios ama tanto a la humanidad que manifiesta su poder único por medio de Cristo, a fin de que el que lo elige no perezca a causa de su flaqueza o su fragilidad, sino que tenga la salvación eterna. No es necesario decir que no se debe suponer que las consecuencias de una falta pueden evitarse a bajo precio, repitiendo una oración a la ligera. Para borrar el castigo que de otro modo sigue al pecado no sirve ninguna oración superficial, sino que requiere una toma de conciencia de Dios suficiente para cambiar radicalmente el carácter del pecador. Cuando la oración o la sanación espiritual ha sido tan eficaz que el pecador llega a ser otro hombre, un hombre nuevo, y ya no desea repetir el pecado, entonces está salvado. Entonces los castigos están redimidos, porque Cristo es Señor del karma. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Muy bien, nos vemos entonces en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga. Gracias.